Ahora, recuerda que no vas a ir con esta ansiedad de decir, que voy a orar para que el Señor me hable, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No, porque si estamos así, ya vamos a estar en una actitud ansiosa y probablemente ya sí, más encima vamos a quedar frustrados porque, como dije al principio, muchas veces queremos que el Señor toque nuestras emociones y da absolutamente igual si tú sientes o no sientes, aún si es que escuchas o no escuchas. ¿Por qué? Porque la vida de Dios es comunicada a nuestro espíritu y podrías no sentir absolutamente nada, pero yo lo que puedo asegurar es que va a haber un efecto y ese efecto te vas a dar cuenta quizás después. Algo hay distinto y no sentí ni un tiritón, ni un escalofrío, ni nada. Pero sencillamente al aprender a estar en la presencia del Señor y aún aquietarnos delante de Él, invocando su nombre, Dios es fiel. Y Él, de espíritu a espíritu, te va a comunicar lo que necesitas. Bueno, oye, de acuerdo a lo que habíamos visto, haciendo una breve memorización, si ustedes quieren, estábamos viendo ni siquiera como un método, ni pasos que tienen que ser así para nosotros todo el tiempo, pero para efecto de este taller nos estamos limitando a 4 llaves, 4 simples llaves que si las cuidamos, yo digo, está como garantizado, ¿no? Que todos los que estamos acá, de una u otra manera, vamos a escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto? Y si no, se le devuelve... no, para acá no. Fíjense que a veces una de las muchas luchas que tenemos los cristianos, y como yo les contaba en mi propia vida, es frustrarnos porque en la experiencia de oración no obtuve lo que yo sentía que yo necesitaba recibir. Entonces usamos el tiempo y resulta que quería experimentar una cosquillita, quería experimentar algo que el Señor hiciera en mi alma para aliviarme y resulta que como no experimento nada, me frustro. Y es una equivocación muy, muy común porque cuando nos aproximamos al Señor para estar con Él, deberíamos tener una capacidad, digamos, de abandono. ¿Y qué significa el abandono? Lo podríamos definir con estar completamente satisfechos con el momento presente, independiente de lo que ese momento contenga. Abandono. Satisfecho, como orábamos al principio, dábamos gracias al Señor porque en Él estamos completos. No mañana, no el próximo año, sino que hoy día, porque estamos en Él que es el yo soy, ¿no? No es el yo seré, no es el yo fui, sino que hoy día. Y como Él ha prometido no dejarnos ni abandonarnos, Él provee exactamente para cada día, así como el maná, nos da ese pan del cielo, que es Cristo Jesús, para este día, la provisión diaria. Y es un misterio tremendo en la vida cristiana que nos hace depender de Dios de manera tan, voy a decirlo, severa, de que separados de mí, Jesús dijo, nada pueden hacer. Y da este ejemplo tan lindo como vamos a leer ahora en parte en la presentación, de que somos estas ramitas que están unidas a la vid. Y de la vid fluye toda la savia, toda la vida. Y que basta que nos separemos un poco del Señor y nos empezamos a dar cuenta de que aún podríamos haber tenido un proceso de muchos años de santificación, pero basta que nos separemos del Señor y empiezan a aflorar las cosas más. Y uno dice, ¿pero cómo esto? Pucha. Y Dios planeó de esta manera nuestra unión a Él para que en parte también no seamos dependientes nunca de nosotros mismos
Hoy día Danilo en la tarde me preguntaba, porque le estaba compartiendo a una persona, y cómo hacerlo con aquellas personas que tienen justicia propia o de alguna manera no son tan malos, entre comillas, como a otros. Bueno, y a los ojos del Señor nosotros vemos que estamos, y la humanidad entera está destituida de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y a todos, a estos que parecen más pecadores y estos que parecen menos, estamos exactamente igual en una condición de desgracia y necesitamos todos el arrepentimiento. Porque Dios no nos va a evaluar qué tan, a ver cómo eres comparada con Cristian. Y no, pucha, y Cristian en realidad es más santo que tú, te voy a decir. Y Cristian no es la medida de comparación. ¿Ya? Ahora, recuerda que no vas a ir con esta ansiedad de decir, que voy a orar para que el Señor me hable, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No, porque si estamos así, ya vamos a estar en una actitud ansiosa y probablemente ya sí, más encima vamos a quedar frustrados porque, como dije al principio, muchas veces queremos que el Señor toque nuestras emociones y da absolutamente igual si tú sientes o no sientes, aún si es que escuchas o no escuchas. ¿Por qué? Porque la vida de Dios es comunicada a nuestro espíritu y podrías no sentir absolutamente nada, pero yo lo que puedo asegurar es que va a haber un efecto y ese efecto te vas a dar cuenta quizás después. Algo hay distinto y no sentí ni un tiritón, ni un escalofrío, ni nada. Pero sencillamente al aprender a estar en la presencia del Señor y aún aquietarnos delante de Él, invocando su nombre, Dios es fiel. Y Él, de espíritu a espíritu, te va a comunicar lo que necesitas. Y yo quiero pedir que alguien se las pueda enseñar, por favor, a Eduardo, que no estuvo. ¿Quién podría decirle? A ver, la llave número 1. Aquietarse en la presencia de Dios. Ok. Eduardo, yo sé que tú ya la sabes, ¿no? Listo. Aprender a tener un lugar donde podamos aquietarnos en la presencia del Señor. Y esto creo que a partir ya de hoy día se va a establecer como un desafío también para nosotros, de cómo puedes idear la semana para que al menos tengas un día en donde puedas dedicar un tiempo, digamos, contundente para que puedas estar en un lugar y estar tranquilo delante de la presencia del Señor. ¿Ya? Ahora, recuerda que no vas a ir con esta ansiedad de decir, que voy a orar para que el Señor me hable, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No, porque si estamos así, ya vamos a estar en una actitud ansiosa y probablemente ya sí, más encima vamos a quedar frustrados porque, como dije al principio, muchas veces queremos que el Señor toque nuestras emociones y da absolutamente igual si tú sientes o no sientes, aún si es que escuchas o no escuchas. ¿Por qué? Porque la vida de Dios es comunicada a nuestro espíritu y podrías no sentir absolutamente nada, pero yo lo que puedo asegurar es que va a haber un efecto y ese efecto te vas a dar cuenta quizás después. Algo hay distinto y no sentí ni un tiritón, ni un escalofrío, ni nada. Pero sencillamente al aprender a estar en la presencia del Señor y aún aquietarnos delante de Él, invocando su nombre, Dios es fiel. Y Él, de espíritu a espíritu, te va a comunicar lo que necesitas. Y es algo, no sé si han tenido esa experiencia que después de estar un tiempo en comunión con el Señor, te das cuenta que hay una óptica que cambió. Como que puedes respirar ya más profundo. Algo sucedió. Y no escuché un trueno, no vi un ángel, pero algo ocurre. Y ese algo es que Dios está en ti. Entonces no estamos esperando que venga algo de allá afuera, ¿no es cierto?, para que se meta adentro, no. Ya lo tenemos, es desde dentro, ¿no es cierto? Y desde dentro opera, y opera desde el Espíritu,
Y gracias a Dios cuando también toca nuestra alma, ¿no es cierto? Porque puede cambiar nuestros estados de emociones. Y gloria a Dios porque también nuestros cuerpos también pueden ser vivificados por su Espíritu aquí, ahora. No necesariamente después, ya cuando seamos glorificados. Pero Romanos 8 dice que si el Espíritu aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en ustedes, este mismo Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. No es que no te va a glorificar, no es que nos glorifique ahora, ¿no? Pero hay un toque aún de vigor, puede ser un toque también de salud. En el fondo trasciende, no queda solamente en el atrio interior, en el fondo, en el espíritu, sino que también pasa por nuestra alma y también puede tocar nuestro cuerpo. Así que tengamos confianza de que cuando vamos a tener un tiempo en la presencia del Señor, vayamos abandonados. Espéralo todo y no esperes nada. Porque el fin sencillamente es estar ahí con Él. Y Dios sabe cómo va a actuar en tu vida y en la mía. Vamos a conversar un poco respecto a los pensamientos espontáneos, que es la llave número 3. ¿Y cuál sería la llave número 2? La llave número 2 es, aprender a poner los ojos en Jesús. Yoli, por favor, ¿nos puedes decir fuertemente cuáles son las 4 claves Sí. para escuchar la voz de Dios? La primera es aquietarse en la presencia de Dios. La segunda es poner los ojos en Jesús. La tercera, déjame ver, algo de espontáneo. Reconocer. Sintonizar con el fluir espontáneo del Espíritu Santo. Ajá. Y la cuarta, escribir. Muy bien. Excelente, sí. Reconocer la voz de Dios como un fluir espontáneo que puede venir como un pensamiento espontáneo, una idea, una percepción, puede ser también una visión, una impresión, que a veces es difícil definirlo. Pero sí lo que sabemos es que surge. No sé por qué no se está viendo. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Los pensamientos espontáneos, voz del mundo espiritual. La verdad es que estamos convencidos que aún este mundo que se jacta de libertad, de que toma sus propias decisiones, ¿no es cierto?, con sus propias ideologías, la verdad es que lo que vemos es que los pensamientos del ser humano están absolutamente infiltrados y están infiltrados por el mismo infierno. Y las ideologías que tenemos a lo largo de la humanidad, los que no vienen obviamente de un trasfondo judeo-cristiano, están infiltrados, el mismo humanismo, pero son pensamientos que el hombre se jacta de pensarlos, cuando en realidad no está la capacidad para discernir si esos pensamientos fueron verdaderamente elucubrados por la gracia de la mente humana, o habrá habido alguna infiltración extraña. Y nos damos cuenta en esto, bueno, gracias al Señor también por la posibilidad de orar unos por otros y orar por personas que están bajo opresión demoníaca. Ayer mismo, bueno, ahora conversábamos con Rosela, un joven que absolutamente oprimido, con fijación de suicidarse, con depresión, con angustias, y asumiendo que esto era 100% él, y que él era así, y que él piensa de esta manera, cuando en realidad habían muchos de estos elementos que estaban en sus pensamientos habían sido infiltrados
por un poder oculto que se hace pasar inclusive por la persona. Lo voy a hacer más simple. Los seres humanos a veces piensan que son de una manera, que piensan de una manera, porque así soy yo, o el mundo me hizo así. Pero la verdad que vemos que no es tan así. Y que por eso para nosotros, aún en esta enseñanza, es tan importante tener la palabra de Dios con la cual podemos juzgar, podemos de alguna manera sopesar cuál es la fuente de estos pensamientos. Y el ser humano es totalmente susceptible, y nosotros también, a poder recibir consejos, voy a decir, y pensamientos que provienen del mundo espiritual. Y es por eso que hoy día, más que nunca, tenemos un desastre en la humanidad con ideologías que son absolutamente infernales y que tienen toda la potencia, de alguna manera la lógica, el razonamiento humano, pero son pensamientos que venían o vienen de espíritus inmundos y que el ser humano los toma, los desarrolla. Y esto es así. Recuerden, aún en el Antiguo Testamento tenemos un caso de que en la corte celestial había fue casi una reunión que Dios hacía casi como en democracia, entre comillas, siendo que Él es absolutamente teocrático. Pero Él empieza a consultar a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos con esto. Y ahí uno dice, mira, yo seré espíritu de mentira en sus... ok, anda y vaya. ¿Y cómo fue? Y este espíritu de mentira actuó sobre la persona y lo engañaba. El caso de Saúl, también que lo mencionamos el lunes pasado, cómo era atormentado en este caso por un espíritu malo de parte del Señor. Hoy día lo mandamos al psicólogo y estaría en un tratamiento psiquiátrico, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que él tenía, había algo que atormentaba su mente, sus pensamientos, y era algo espiritual. Bueno, no todos los pensamientos son nuestros pensamientos, y ahí lo que necesitamos es ir aprendiendo a separar, a ver qué es lo que viene de Dios, cómo suenan los pensamientos de Dios, cómo yo sé cuando está hablando el maligno. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han escuchado la voz del infierno, la voz del maligno en sus vidas? No sean farsantes. Yo no lo he escuchado, pero una vez tuve una experiencia fuerte. Sí, pero ¿sabes que lo escuchamos? Po? O sea, Lo escuchamos. O sea, claro, la vida diaria. ¿Pero cómo, por ejemplo? En la maldad que uno ve, en las guerras que hay. Sí, pensamiento. Oye, aún, no sé, y no es que estamos diciendo que absolutamente todo, no estoy diciendo esto, pero gran parte de los pensamientos espontáneos que no reflejan el carácter de Cristo, que no está presente el fruto del Espíritu, que no te lleva a paz, ni a gozo, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, en el fondo que están teñidos de a veces discordia, rivalidad, juicio, venganza, reacciones exabruptos de alguna manera, pero que llegan y que yo tengo la oportunidad, como dice 2 Corintios 10, 4, 5, que es aplicado a otros, pero lo podemos aplicar a nuestras vidas, de cautivar todo pensamiento y lo traemos a la obediencia de Cristo Jesús. Esto está dentro de un contexto de hacia otros, ¿no es cierto?, de que tenemos que aprender a cautivar los pensamientos para que, en el fondo, la obediencia, por ejemplo, de Rosela, los que están cerca de la vida, cuidando a Rosela, ¿no es cierto? Lo que queremos es que los pensamientos de Rosela estén ahí cautivaditos a la obediencia de Jesús. Y el mismo discipulado, el consejo, Pablo usaba una palabra para castigar hasta que la obediencia sea perfecta. De tal manera que tus pensamientos, y es lo que tenemos hoy día, porque tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que aprender a cómo ajustarnos a esa mente, en acuerdo, ¿no es cierto? Porque tenemos la mente de Cristo. Y parte de lo que vamos a necesitar hacer es ir ajustando y desechando aquellos pensamientos puestos en obediencia
para que nos vayamos dando cuenta cuáles son los pensamientos que reflejan a Jesús, que glorifican a Dios, que nos brindan la paz a nosotros, a otros. En fin. Efesios 2, me equivoqué, ahí puse el número 2, pero 1. En Efesios 2 menciona que todos los hijos de desobediencia o aquellos que son objetos de la ira de Dios viven de una manera y viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Un poder que ni siquiera tienen idea, pero las personas pueden ser absolutamente marionetas del diablo, marionetas de demonios. Piensan que son completamente libres, pero en realidad actúan conforme al padre de mentira y son gobernados. ¿Y cómo? A través, y lo dice, que hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces el tema de los pensamientos es súper, súper importante. Algunos dicen ahí en cierta rama de la educación que los pensamientos crean realidad. Muy importante los pensamientos y en esto aprender a destruirlos. Aquí, porque el enemigo se cuela, es sagaz, es sagaz, es sagaz. Y le pasó a Jesús. Él fue tentado y ¿cómo usó? Bueno, oye, haz que esas piedras se conviertan en pan, ¿no eres tú el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, utilizando la misma escritura. Y así, el resto de las tentaciones, ¿no es cierto?, también estaban asociadas aún a la palabra. Mira, sus ángeles mandarán, ¿no es cierto?, tírese nomás. Y Jesús, gracias a Dios, ¿no es cierto?, tenía la palabra metida y, sí, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la primera tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te doy los reinos de este mundo, después por otro lado. Y tenía que estar ahí. ¿Cómo habrá sido esa tentación? No lo sabemos. ¿Se habrá presentado el príncipe de este mundo así de una manera ostentosa o habrá sido una lucha en su mente? No sabemos. Pero sí que se enfrentó al mismo diablo, cosa que difícilmente nos va a tocar a alguno de nosotros. Al menos, ayúdanos, Señor. Entonces, no todos los pensamientos son nuestros pensamientos. Pasando a otro punto. La intercesión, que para este caso vale la pena mencionarlo, la palabra en hebreo es paga, que literalmente significa un encuentro accidental. Es cruzarse, como por ejemplo que se dispara un cohete, un misil, y justo va y ahí y le pegó algo, así, accidentalmente. Un encuentro accidental que sucede en un momento cuando nos alineamos con el Señor y de repente tu espíritu es espíritu, ¡pah!, y sucede accidentalmente. Y lo menciono esto porque el fluir espontáneo del Espíritu Santo y nosotros sintonizando con Él, nos vamos a dar cuenta que ocurre de repente este encuentro que es accidental, por así decirlo. Nosotros queremos escuchar la voz del Señor, pero se da así. Un cruzarse accidentalmente. ¿Alguien puede leer, por favor, Juan 7, del 37 al 39? Juan 7, del 37 al 39. Y Eduardo, si quieres tú busca por mientras Primera de Corintios 6, 19, por favor. ¿Quién lee Juan 7, porfa? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Okay. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Amén.
Una de las evidencias de que Jesús fue glorificado a la diestra del Padre es que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Ese es un testimonio glorioso que tenemos. Cada vez que alguien recibe la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, sepamos, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. A Él el Padre le dio todo el dominio y Él con nosotros estamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Menciona que el Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él iba a brotar desde el interior, desde las partes más profundas. Aquí, tócate el vientre, las entrañas, de aquí. Desde aquí. Sí, hay unos que tienen buena... ¿Ah? Ok. Y fíjate que Jesús decía que esto iba a saltar, iba a brotar desde el interior. ¿Han visto una cascada o cómo brota un manantial o los geysers del Tatío como son? Así salta. Y bueno, el Espíritu Santo quiere saltar, brotar desde nuestro interior. Esto está conectado con la clave número 3, porque necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios como ese fluir espontáneo que fluye. Ahora, ¿y desde dónde va a fluir? Fluye desde el interior. Desde el interior. Entonces, no es estar esperando la voz del cielo que venga del más allá, ¿no? Sino que reconocer el fluir del Espíritu Santo que fluye desde nuestro interior. Algunos lo van a percibir como una imagen, una visión, otros van a percibirlo como una impresión y otros como palabras en tu mente. Y eso es lo que vamos a seguir viendo ahora porque vamos a hacer un ejercicio. Punto número 4. Ahí somos templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Él ha decidido hacerse una habitación a través de las piedras vivas que conformamos nosotros la iglesia, pero tú mismo eres una casa rodante. El Espíritu Santo en nosotros somos templo. El que se ha unido al Señor, que dice, lo iba a leer Eduardo, bien. Hermanito, el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Vive en ti el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, mora en nosotros. Es algo, pero es glorioso. Es glorioso. El espíritu del cristiano está fusionado con el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 17, lo leyó Eduardo. Y en Proverbios 20, 27 dice algo, es bien lindo porque nos ayuda a entender de por qué Dios nos concedió espíritu, alma y cuerpo. Miren lo que dice del espíritu. Que alguien lo lea, por favor. Menos mal que en Cordillera estamos volviendo a las Biblias de papel, ¿eh? Sí, bueno. Dale. El espíritu que Dios le ha dado al hombre es lo más profundo, lo más profundo. ¿Por qué Jesús también nos dice que el Padre anda buscando verdaderos adoradores? ¿Y cuáles son los verdaderos adoradores? Aquellos que le adoran en el Espíritu, ¿no es cierto? De una forma verdadera, dicho de una manera más clara, es adoradores que adoran al Padre de la manera como el Padre quiere. ¿Cómo quiere? Guiados por el Espíritu Santo, de una forma verdadera. Guiados por el Espíritu. Y este Espíritu que ha puesto en nosotros está unido al Espíritu Santo, porque somos un espíritu con Él. Otra figura,
Somos una rama injertada en la vid. Juan 15:5. Juan 15:5. Permanecer, ¿no es cierto? Permaneciendo. Vamos a ver algunas características de los pensamientos inyectados en el corazón, que Dios quiere inyectarlos en tu corazón, que van a ser en tu espíritu, los vas a percibir en tu mente, las características. Porque tenemos que darnos cuenta, bueno, ¿y cómo sé que Dios me habla? Tenemos que ver cuáles son las características de esos pensamientos, porque los pensamientos del mundo espiritual caído los vamos a definir súper rápido. O sea, deberíamos definirlos súper rápido, ¿no es cierto? Porque no representan ninguno de los rasgos de Jesús. No son gentiles, no son amables, no son benignos, no están revestidos de entrañable misericordia. Muchas veces se pueden asociar inclusive a la sabiduría de este mundo. Implacables, vengadores. Características de los pensamientos de Dios inyectados a tu corazón. Son como tus propios pensamientos, excepto que son espontáneos, no analíticos. Entonces los podemos percibir como nuestros propios pensamientos. Fácilmente vienen como Dios hablando en primera persona. Son livianos y gentiles. No quiere decir que no tengan autoridad, pero Dios es gentil. Rápidamente son cortados cuando tú te esfuerzas. ¿Con qué? Con mis propios pensamientos, la propia voluntad, como hacer fuerza, ¿sí? Pueden ser fácilmente cortados, por eso es preciso aprender, que es como, yo lo veo como aprender a hacer surf. Ubican la tabla, ¿no? Es cierto que para hacer surf tenéis que ponerte arriba de la tabla, primero tenéis que nadar, hay algo que hay que hacer para tomar la ola, pero llega un momento donde venía la ola, tenéis que apurarte, y cuando ya te agarraste la ola, agarraste el equilibrio, y ahí sencillamente hay un disfrute, porque ya no hay un esfuerzo. Toda la potencia de la ola, ¿no es cierto? Toda esa gloria, y cuando se arma el túnel y todo eso, lo aprovechas nomás. Pero eres arrastrado, te puedes mover. Inclusive hay un rango, pero la ola, la dirección, te lleva completamente esta masa de agua. Y a veces, para operar en el espíritu y andar en el espíritu, yo lo veo eso, perdónenme el ejemplo, pero es como, yo lo veo parecido como a surfear. Ya, burdo el ejemplo, pero perdónenme. Otro detalle. Esos pensamientos van a ser más sabios y generalmente más amorosos que tus propios pensamientos. Estoy viendo cómo podemos ir reconociendo. A veces nosotros nos hacemos bolsa a nosotros mismos, ¿eh? Y a veces otros se hacen mucho cariño. Pero generalmente van a ser más amorosos que tus propios pensamientos. Número 5. Estos pensamientos espontáneos que surgen desde el interior van a provocar una reacción especial dentro de tu ser. Algo va a pasar, de repente despierta una emoción, convicción, fe, vida, asombro. Y también va a surgir duda, que eso viene por otro lado y que ahí lo vamos a ver cómo manejarlo. Porque tenemos una mente bien racional, cognitiva. Quiero hacer un paréntesis, por favor, porque me acabo de acordar y ustedes me ayudan a retomar, ¿ya? Quiero corregir algo que yo dije y quiero pedirles perdón, porque en un momento yo cité el primer mandamiento y
donde claramente, ¿no es cierto?, Dios dice que no te harás imagen de lo que está en la tierra, en el cielo, ¿no es cierto?, aún en las aguas, no te vas a inclinar. Y el mandamiento de Dios no tiene ningún pero, sino que no está condicionado a nosotros. El mandamiento de Dios es un mandamiento perpetuo. Toda la ley moral y los 10 mandamientos. No hay ningún pero. Lo que debería haber dicho es que, citando, por ejemplo, una escultura o una obra de arte, la Capilla Sixtina, por decir algo, ¿no es cierto?, que representa la gloria celestial y hay imágenes ahí, no necesariamente ese cuadro, esa obra de arte o el Miguel Ángel es un objeto de culto, sino que representa una obra de arte que inspiró a alguien por la gloria de la creación y que alguien podría decir, oye, María, qué lindo, ¿no? Pero no como un medio para rendir culto ni lo que vemos en el fondo en prácticas de idolatría. Entonces, quiero dejarlo bien claro porque yo mencioné, por ejemplo, que las artes o una pintura podría alguien, a través de la percepción de las artes como una facultad del hemisferio derecho, poder colaborar para aquietar un poco sus sentidos, más bien su mente, su mente. ¿Qué es lo que hace también la música? Cuando no es rock pesado, ¿no es cierto? Pero una música tranquila, algo provoca también y en algunos casos hay muchos que yo conozco, hermanos, que oran casi siempre con música. Algunos, música que creo que puede ser apropiada porque le ayuda a aquietarse y cantan también arriba de esa música. Entonces, para algunos de ellos ese es un camino para aprender a aquietarse, para poder sintonizar con el fluir de Dios. ¿Ya? Ok, cierro el paréntesis. Entonces, este fluir espontáneo cuando se presentan a nivel de pensamientos, que es la voz del mundo espiritual, pero definiendo la voz de Dios, va a provocar en nosotros algo. O sea, y te das cuenta porque, uy, ¿cómo surgió esto? Y como dijimos también, estos pensamientos van a ser gentiles y van a ser mucho más inteligentes y sabios que tus propios pensamientos. Y después te das cuenta el por qué es absolutamente indispensable escribirlo. Tus sentidos espirituales se van afinando con el pasar del tiempo y se hace más fácil escuchar a Dios a medida que te ejercitas en ello. Aquí no hay graduados de esto, ¿eh? Estamos todos aprendiendo. Pero es tan importante aún estas 4 herramientas que ustedes las tomen, las desarrollen y ejerciten. Porque si no existe una práctica consistente, yo te digo semanalmente, puede que no les saques el verdadero provecho a estas 4 llaves. Esto es para tomarlo y que en tu tiempo con Dios te dediques a aplicar inclusive la ley en esto, durante un tiempo, para que en el fondo tengas la posibilidad de ejercitarte. Porque los sentidos espirituales se van a ir afinando con la práctica. No solamente en el escuchar a Dios, sino que en cualquiera de las disciplinas espirituales y bueno, y obviamente que también para los carismas del Espíritu Santo. Se necesitan ejercitar, practicar y equivocarse. Muy importante. Porque equivocándonos también vamos a ir aprendiendo y exponiéndonos para que también otros nos puedan decir, oye, mira, no, aquí esto, yo creo que escuchaste, pero esta parte de aquí, yo creo que ahí, esa parte no. Pero esto otro sí, sabes que yo creo que hay testimonio de eso. Y si podemos hoy día vamos a hacer ese ejercicio y no para que alguien se vaya a sentir mal, uy, que yo fui yo mismo o escuché a un demonio, porque yo he estado en activaciones así donde algunos escuchan y me han traído media página. Y lo que está en la página
no ha sido Dios, no fue la otra persona, sino que aún fue otro espíritu. Que había juicio, condenación, crítica. ¿Y qué te provocó? ¿Cómo quedó? Y la persona después de leerlo quedó derrumbada, acusada. Y Dios no nos acusa. Él nos va a mostrar, si llega un momento donde Él te va a mostrar un pecado, te va a mostrar el pecado claramente y te va a mostrar la salida a ese pecado. Pero va a buscar levantarte y restaurar el gozo en ti, como le ocurrió a David. Después de confesar su pecado, el gozo del Señor fue restaurado en su vida. Ya, estamos en la última. Dios te está hablando todo el tiempo. O sea, no digo que esté hablando cada segundo, pero creo que el Señor constantemente, de una u otra manera, nos está hablando. O a tus pensamientos, nos habla a través de la palabra, nos habla a través del consejo de otros, nos habla a través de sueños, nos indica aún a través de las circunstancias de la vida, de la actualidad. En el fondo, Dios nos habla todo el tiempo. Pero en el área de nuestros pensamientos, lo que ocurre es que generalmente agrupamos todos los pensamientos asumiendo que son todos nuestros pensamientos. Y esto me pasa muchas veces. Ayer tuve un almuerzo con unos discípulos súper lindos, juntamos con un par de matrimonios, y usualmente en la tarde, en la sobremesa, sale uno y oye, ¿sabes qué? Quiero decir algo. Cuando hablaste en lenguas, uno habló en lengua, yo escuché claramente la interpretación, y la interpretación era esto y esto otro. Y este sábado pasado había otra persona y dijo, no puede ser. Es como lo mismo que yo había recibido. Ok. ¿Qué gracia tiene en este momento ahí entregar la interpretación? Sí, cuando en este caso yo fui el que habló en lengua y hablé en lenguas y lo hice de manera pública, esperando en fe que alguien la interpretara, y no hubo interpretación. La verdad que nadie fue edificado con eso. Yo nomás, mi espíritu, porque el que ora en lengua se edifica a sí mismo. Pero esas personas recibieron la interpretación en ese mismo momento, pero no quisieron entregarlo por temor y porque una vocecita me dijo, no, esto quizás soy yo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, obviamente, dije, ¿por qué no se me hubieran acercado a mí, el caso a Jerry, o algún otro? Sí, ¿sabes qué? Tengo esta interpretación de esto. Entonces, yo ahí como les tiré la oreja, le dije, no, para la próxima eso no debe ser así, porque es en la medida que esto se ejercita, y eso, en el fondo, puede ser que existe una persona que opera con el don de interpretar las lenguas, que, aleluya, es necesario. O sea, no impidamos que se hable en lengua, pero que se interpreten. Y saben que esto me ha pasado muchas veces después de las reuniones, a alguien que dice, oye, pasó esto y yo tenía y sentí esto y yo quería decir esto, bueno, ¿y por qué no? No, porque podría haber sido mío, no porque me dio vergüenza, no porque mejor que pase otro. Y en definitiva, no solo podemos ser desobedientes al Señor, sino que nos estamos frenando de poder ir desarrollando lo que el Señor quiere, porque en la medida que practicamos, y puede ser que en algún momento haya una equivocación o no sea el momento, y puede ser que esa misma palabra haya que entregarla después, pero no me quedo con eso. Yo entrego la responsabilidad, que lo juzguen, pero no me lo guardo para mí, porque nos debemos al cuerpo, ¿no? Bueno, volviendo a la Escritura, el hecho de el punto número 4, la clave número 4, de escribir en un diario, es tremendamente valioso, porque te vas a dar cuenta, yo te lo aseguro, hermano, si lo practicas te vas a dar cuenta de que
te va a ayudar a escribir sabiendo que tú después lo puedes examinar. Muy importante. Por ende, la duda, ya, chao. Total, yo voy en fe, yo voy a escribir. No, ese eres tú. ¿Ok? No importa. ¿Por qué? Porque después lo puedes examinar y otros lo pueden examinar. Entonces, que la duda ahí no sea el impedimento. Es decir, nos ayuda para mantenernos escribiendo en fe, sabiendo que después lo vamos a examinar, porque de hecho lo vamos a examinar. Otro punto, cómo escribir ayuda mucho en tu vida privada de oración. Te permite recibir páginas enteras en lugar de algunas pocas frases. Porque nuestra mente, en la medida cuando has estado orando y has recibido una palabra, recibimos esa palabra y luego nosotros la vamos a analizar, pero no tienes la capacidad de poder guardar en tu disco duro una página completa, sino que puedes ir analizando fragmentos. Y al poder escribir en un diario y mantenerte escribiendo en fe, te das cuenta que vas a poder escribir largas porciones de esos pensamientos que fluyen de manera espontánea, que vamos a ver si son de Dios, pero no necesitas interrumpirlos. Otro punto, cómo escribir ayuda mucho en tu vida privada de oración. Mantiene a tu mente ocupada y por lo tanto sin estorbar. Porque ya estás escribiendo, ¿no? Entonces, no vas a estar haciendo otras cosas. Cuarto, ayuda a recordar el mensaje luego de un periodo de tiempo. ¡Cuánta bendición! Mira, yo me acuerdo, yo tengo una palabra que para mí fue muy significativa, esto tenía sido el año 2000, y que para mí fue pero muy, muy importante. Y yo cada 2 años o 3 años vuelvo a leer esa palabra. Y vuelvo a recordar y vuelvo a ver lo vigente que está. Y gracias al Señor que la tengo registrada. Y así mismo de repente uno puede ir tomando los diarios del año 2000. Y mire, me habló esto y me habló lo otro. Por ejemplo, yo tengo, cuando nos cambiamos de casa, como el Señor primero nos decía, nos hablaba las características, qué es lo que iba a pasar, y después era confirmado y estaba escrito. Entonces, es un medio de confirmación también muy bonito. ¿Cómo el escribir en un diario ayuda mucho en tu vida privada de oración? Te ayuda a perseverar en periodos de espera. Ay, ay, ay. ¿Cómo será la espera, no? El Señor dijo, he aquí, yo vuelvo pronto. ¿Ah? Hago esto ahora. Y ese tiempo y ese pronto de Dios no es el pronto nuestro. Aprender a esperar y nos ayuda muchísimo a perseverar. Ok, esto solamente para reforzar el punto número 3, que creo que puede ser interesante. En los profetas, en el Antiguo Testamento, la palabra era Naví o Nabá. Y es bien interesante porque está conectado la palabra con el hecho de burbujear. Burbujear. Y la profecía verdadera, si uno podría ver comparándola con una profecía falsa, aún en el Antiguo Testamento, ¿no? Es que esta burbujeaba, venía el Espíritu Santo sobre el profeta y él en ese momento podía profetizar y soltaba esta palabra o esta intercesión que era este encuentro accidental.
Y más claro es que su profecía burbujea, su profecía brota. Y para nosotros, nuestra posición interna es los ojos puestos en Jesús. En Jesús. ¿Por qué menciono la palabra profecía? Porque cuando estamos hablando aún de escuchar la voz de Dios para nosotros, está relacionado con profecía también. Para nosotros mismos, ¿eh? Escuchando la voz de Dios. Y hay muchas cosas que pueden ser parecidas si es que vemos, pero es otro tema. Una profecía falsa, en hebreo sid, y la definición es más bien hervir, como prepararla, cocinarla. Y los falsos profetas lo que tenían es que profetizaban aún desde su propio corazón o inspirados también por un espíritu. En este caso, el espíritu de mentira que yo les comenté, ¿no es cierto? Que fue en la boca de los profetas un espíritu de mentira. Y profetizaron mentira, influenciados por ese espíritu. Cuando es falso, y que eso vamos a alcanzar a verlo hoy día, al menos lo tenía así, es que los ojos están puestos en los deseos propios. Cocinarse una profecía. Ustedes se acuerdan del vidente Balaam, por ejemplo, que fue a consultar a Dios, la lecera, a consultar a Dios si podía maldecir a Israel. No se le podía ocurrir, lo que Dios ha bendecido, ¿cómo lo va a maldecir? Y Dios claramente le dijo, o sea, váyase nomás, pues esto no es así. Y se le ocurrió ir de nuevo. Entonces, ¿y ahí qué? Ahí el Señor le dijo, ya, anda, en el fondo. Pero tuvo un encuentro ahí con el ángel, ustedes se acuerdan, porque él lo que quería la riqueza que le estaba ofreciendo al rey, pues quería los tesoros. Entonces, había algo que obviamente en este caso no era la voluntad de Dios, no era hacer lo que Dios quería. Hay un principio también que la profecía o aún palabras que podemos recibir está condicionada también a nuestra respuesta. No siempre cuando Dios dice algo va a hacer, lo podemos ver en el caso de Nínive, que se había propuesto, ¿no es cierto?, destruir a Nínive, y le envía al profeta, todo el pueblo se arrepiente y Dios se arrepiente. Pueden ver ustedes después estos ejemplos, que aquí también sucede así, y así lo expresa Dios, Ezequiel 33 y Jeremías 18. Lo que quiero invitarlos es que podamos aplicar estas 4 llaves y podamos hacer un ejercicio de práctica, y que la idea después podamos compartir el testimonio y si son valientes, algunos decir, ya, yo quiero compartir lo que recibí, lo que escuché, lo que vi, lo que percibí. ¿Ya? Para esto, lo que vamos a hacer, hay 3 como direcciones, si ustedes quieren, para hacer este ejercicio. El primero es, espero que la carta que ustedes le dijeron al Señor no era una carta abierta, no una carta con peticiones cerradas, ¿no es cierto?, o preguntas, porque durante un buen tiempo, quizás años, hay que eliminar cualquier, de alguna manera, pregunta predictiva. Señor, ¿con quién me casaré? Las que son solteras. Señor, muéstrame cuál es el cuerno pequeño de la bestia del Apocalipsis. ¿Ah? O, Señor, háblame de los 4 jinetes. No. Vamos a hacer algo, llevarnos a algo súper sencillo. Súper sencillo. Entonces, si la carta que tú le escribiste al Señor, abriste tu corazón a Él, se la puedes leer y antes de leerla, practica la primera llave. Nos vamos a separar, tú puedes ir a una esquinita. Normalmente, para lograr aquietarnos, necesitamos estar en una posición cómoda. Para esto no es bueno estar de rodillas,
¿Por qué? ¿Es bueno estar de rodillas delante del Señor? Por supuesto, porque reconocemos su grandeza, nos humillamos, nos postramos ante Él, pero para la oración de comunión no es lo más indicado siempre, porque la atención tiene que estar puesta en Jesús. Y en este momento yo estoy hablándole a ustedes, pero tengo mi atención en mis rodillas porque me molestan. Entonces la idea es que podamos estar en una posición cómoda en donde toda la atención esté puesta en Jesús, no en el cuerpo. Algunos encuentran muy bueno echarse, tenderse, o algunos pueden estar sentados. Lo importante es que tú te des cuenta que estás en una posición cómoda donde tu cuerpo está relajado, ¿ya? Y ahí estás tranquilito, respiraste, te presentaste y el Señor, Señor, aquí estoy, me aquieto en tu presencia, pongo mis ojos en Jesús. Nos puede ayudar usar un evangelio, por ejemplo, donde te puedas concentrarte ahí y hacerle ahí la pregunta, ¿qué quieres decirme en relación a lo que yo te escribí, Señor? Y como estoy con los ojos puestos en el Señor, yo estoy tranquilo y espero. Y de repente, si surge una palabra, escribe esa palabra. Puedes recibir, no sé, hija. Ok, hija. Y ocurre que cuando empiezas a proceder en fe y escribiste una palabra, a veces llega y surge otra ahí mismo. Y de repente, tu oído puede empezar a escuchar lo inaudible y puedes así sintonizar con el fluir espontáneo del Espíritu Santo. Y de repente vas a estar escuchando en tu oído interno y te fuiste ahí escribiendo. Recuerda que fácilmente se puede interrumpir. Uno puede darse cuenta si dentro del fluir también se mezcla alguna cosa y aún otro espíritu. Y frente a eso yo tengo que renunciar en el nombre de Jesús y ahí continuar. Después vamos a ver eso, qué hacemos en relación al ambiente, cómo cuidarnos también en ese sentido. Okay. Referente a esa carta que hicimos en la clase anterior, ¿la leemos antes o le preguntamos al Señor qué es lo que nos quiere mostrar y después la relacionamos con lo que estamos escribiendo? Sí, la idea es que tú se la puedas, el Señor ya la sabe, ¿no es cierto? Puedes presentársela al Señor o puedes volver a leer para que tú también te recuerdes qué es lo que le escribiste, qué me quieres decir. ¿Ya? Ok. Otro ejercicio. Aquellos que quizás no quieran hacerlo de la carta, hay 3 puntos solamente que puedes preguntarle: Señor, ¿me amas? Señor, ¿cómo me ves? O, Señor, ¿qué quieres decirme? 3 preguntitas. No que le hagas las 3, escoge una. Sí, escoge una. Ajá. Escoge una. ¿Ya? ¿Estamos, no? Entonces, si quieren estar ahí mismo, perfecto, pero yo creo que es bueno que puedan aprovechar un poquito el salón para que pueda estar como en un poquito más separado para que nos escuche y vamos a presentarnos delante del Señor y teniendo en mente estas 4 claves. Y pregúntale: Señor, ¿qué tienes para decirme? Espera y reconoce el fluir y escribe. Escribe nomás. Aleluya. Poquito, de lo poco bueno. Ya, pues ahora viene la parte desafío. Exponerse, exponernos. La palabra dice que en boca de 2 o 3 testigos se debe constatar toda palabra. Y aquí hay más de 2 o 3 testigos. Entonces, esto no es algo que yo voy a discernir, sino que la idea es que todos juntos
podamos discernir y poder, ¿qué es lo que nos parece? Entonces, primero, ¿a quién le gustaría compartir? Y si es que se dio cuenta que pudo sintonizar, después de aquietarse, ¿no es cierto?, con el fluir espontáneo de Dios, luego poner los ojos en Jesús. Fíjense que es precisamente, está súper bien, vamos a tener que verlo ahí escrito, pero no es aconsejable, porque lo que tú preguntaste era predictivo. Era por una fecha, saber si tenía que hacer esto o no hacerlo, porque tú eso fuiste a preguntarle. ¿Sí o no? Ok, ya. No, el Señor puede haberte hablado, pero lo que yo dije al comienzo, que no es aconsejable en esta etapa, digamos, preguntar nada predictivo, sino que dejarlo abierto. Ahora vamos a verlo, porque el Señor podría haberte hablado, Él hace... Y más encima tú dijiste que te dijo algo más, que tenías que venderlo y te dio esta fecha. Sí, y lo dejaste anotado. Ok, vamos a dejarlo ahí entonces. Ya. Ok, vamos a ver. Ya. Bueno, yo le estaba preguntando al Señor por el tema de la carta, ¿ya? Y de un minuto a otro me dieron pura gana de llorar. Sentía un gozo en mi corazón. Entonces el Señor me hizo ahí escribir de manera espontánea. Me dio respuesta a lo que estaba escribiendo. Me dice: hijo mío, no te desanimes y tampoco te desalientes. Sigue firme hacia la meta, que yo no te dejaré. La buena obra que comencé en ti la terminaré. Confía en mí, que en mí hay promesas hermosas para ti, tu familia y tus hijos. Así que me dio respuesta a mi desánimo, que yo le había escrito empezando la carta. Y como les digo, empecé ahí a poner los ojos, mi espíritu ahí en el Señor, a quietarme. Y me hizo derramarme en un momento en lágrimas y todo. Y me dio esa respuesta que la empecé a escribir de forma espontánea. Así que eso quería compartirlo. Gracias por compartir, Danilo. Sí. ¿Está acorde con la palabra? Sí. Creo que sí, ¿no? ¿Qué testimonio les da? Lo que dijo, ¿habrá escuchado al Señor, Danilo? Sí. ¿Cuántos dicen sí? A ver. No cabe duda. Okay. Igual que de lo que he podido compartir esta semana con otras personas, el Señor me ha tenido harto más marcado de las promesas que tiene para los hijos del Señor. Uh-huh. De las promesas hermosas, de tanto de que tu generación igual de aquí hizo un corte, a todo lo que no estaba en regla, de aquí en adelante, del tema de los hijos, así que me ha mostrado harto de eso. Bueno, ¿y cómo te habló de la meta también? También me ha hablado de eso, así que a la gente le he compartido, ves que podía compartirme, venía solamente de que hay hartas promesas para el hijo, para los que creemos, para los que estamos en Cristo. Aleluya. Todos, y justo también me habló de eso. Buena. Y por primera vez tuve una visión, la respuesta fue una visión combinada con algo que llegó como pensamiento o como respuesta en mi mente, no me había pasado nunca. Uh-huh. Entonces veo que estoy como en una ciudad de piedra, en un lugar que es como una pequeña placita, y de repente la gente empieza como a aglomerarse así, y de repente veo que el Señor viene en un burrito, y viene así como en una calle sinuosa, y entra. Y yo estaba, no estoy seguro si era arrodillado o parado en este grupo de gente que veía cómo se acercaba a Jesús, todo esto de piedra, como en la Edad Media, así. Y de repente el Señor pasa, y desde que llega, me mira. Y sigue en el burrito, y sigue mirándome hasta que se va. Y me mira solamente a mí, según lo que yo lo vi así, lo sentí. Y me dice algo que es totalmente espontáneo, por eso que aquí, y me dice, a propósito de querer ser más como Jesús, de tener más tiempo para mi casa, me dice, me has preguntado si quieres, o sea, si yo quiero que tú sigas trabajando con la intensidad y con la cantidad de tiempo que estás trabajando. Y no me lo dijo en la visión, sino que llegó directamente con un pensamiento a mi mente. Por eso que fueron como dos cosas distintas. Una visión
en que me mira y no me dice nada. Yo dije, pero ¿qué pasa? Y de repente llegó después esa como contrapregunta, porque yo le hago una pregunta y él me contesta con otra pregunta. Ay, ay, ay. Lo tenía anotado, ¿no? Sí, no, y tenemos lo de Eduardo también. Ay, ay, ay. Bueno, oye, y tremenda visión, pues, Lisandro. Sí, estaba bonito. El Señor se veía pero estupendo, pero precioso, arriba su... Una pinta muy humilde, pero la mirada me dejó helado porque entra a esta placita y me pone la vista. Yo quisiera parar para decirle algo, no pasó, pero todo el rato me ganó. Bueno, y ahí vamos a ver la pega, pues. Está bien, bien. ¿Y qué te dijo? Me respondió: A ver. yo siempre he estado en tu vida. Lo que faltaba que tú me reconocieras, que me pusieras en el centro de tu familia para glorificarme delante de ti y de tu familia. Serán bendecidos tus hijos y tu familia serán salvos. Así que, ¿Y qué te provocó lo que escribiste? una emoción, pero no te imagináis. Me estoy andando toda la semana emocionado con mi carta porque no me imaginé que podía llegar a escribir tantas palabras de esa forma, que la escribí la semana pasada en realidad. Ajá. Y ahora esta semana la estaba pasando en limpio, como tú decís, que él ya la conocía. Y la respuesta la sentía en mi corazón. Me imagino que él mismo puso la respuesta en mi corazón. Ok. Bien. Gracias por compartir, Claudio. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Eso te dijo, ¿no? Vas a tener que compartirlo. Aleluya.